Buenas tardes, mi nombre es Génesis Melania González Caiche. Estoy en tercer semestre del curso 3.2. El tema que voy a dar es sobre las perspectivas filosóficas, paradigmas y enfoques del conocimiento científico. El resultado de este tema es caracterizar los diferentes paradigmas filosóficos, científicos y enfoques asociados a la ciencia, a la investigación. Las perspectivas filosóficas. ¿Qué es una perspectiva filosófica? Esta perspectiva se aborda desde el mundo de las ideas, del pensamiento y del cómo estos cruzaban los mundos de la ciudad y las actuaciones de los ciudadanos y del Estado. La perspectiva filosófica aborda el conocimiento como objeto y sujeto del desarrollo de la ciudad y de los ciudadanos, del Estado y sus instituciones. Una corriente filosófica es un concepto que se utiliza en historia de la filosofía para referirse a una agrupación filosófica que comparten una serie de rasgos comunes. Las corrientes filosóficas surgen en determinados momentos y lugares de la historia. Por ejemplo, la corriente de pensamiento platónico surgió en Grecia en el siglo V a.C., con Platón y su posterior fundación de la Academia, aunque esto no implica que solo haya habido platónicos en su época. Una corriente filosófica puede surgir en el determinado momento y resurgir mucho tiempo después. En la historia de la filosofía hay muchas corrientes que logran mantenerse durante largos periodos de tiempo. Algunas de estas son platonismos, el escepticismo, el pensamiento agutismo y el tomismo, el racionalismo, el empirismo, el dadaísmo y el escepticismo. Las corrientes a- al- ascriben al pensamiento kantiano y a la fenomenología. Existen distintos criterios que se utilizan a la hora de considerar a una corriente filosófica. En general, las distintas corrientes responden a criterios geográficos, históricos, idiomáticos o teóricos. La corriente filosófica empirismo fue una corriente filosófica que se gestó en el Reino Unido durante el siglo XVIII. Para los empiristas, el principio del conocimiento era una experiencia sensible. En esto se opusieron a los racionalistas que pensaban que el conocimiento empezaba en la razón. Algunos de sus representantes son John Locke en 1632 y 1704 y David Hume en 1711 y 1776. Se caracteriza por una corriente filosófica que postula que la experiencia es la fuente principal del conocimiento. En otras palabras, el empirismo niega la existencia de ideas innatas y afirma que la mente humana es como una tabla rasa al nacer, donde la experiencia a través del mundo de los sentidos va grabando conocimiento. En el racionalismo fue una corriente filosófica que se gestó en Europa continental durante los siglos XVI y XVII. Para los racionalistas, el principio del conocimiento era la razón. En esto se opusieron a los empiristas que postulaban a la experiencia sensible como principio del conocimiento. Algunos de estos representantes son como René Descartes, Gottfried Leibniz en 1646 y 1716 y Baron y Spinus en 1632 y 1776. Se caracteriza por la confianza en la capacidad humana para entender el mundo a través del pensamiento lógico y el deductivo, la creencia en ideas innatas y la búsqueda y la búsqueda de un método infalible para alcanzar la verdad. En el dogmatismo hace derivar el pensamiento del ser, prespone la supremacía del objeto respecto al sujeto y a la capacidad del sujeto para recibir. Sin distorsiones, la verdad del objeto como tal es en sí mismo y de forma independiente al sujeto. Por este motivo, para el dogmatismo la verdad existe, la verdad se entiende como correspondencia o adecuación entre la realidad, ser y el pensamiento. Y esa verdad objetiva legítima al dogmático como portavoz de la verdad y justifica su fundamentalismo intelectual.
Las características del dogmatismo son la existencia, las verdades absolutas e incuestionables, llamados dogmas, propio del conocimiento no científico, escaso rigor y cerrar la falsabilidad. En el escepticismo es una teoría del conocimiento que afirma la existencia de la verdad, o que sí, que existe y el ser humano es incapaz de conocerla. El término se usa para nombrar a los miembros de la escuela filosófica que no afirman nada, es decir, que se quedan en reflexión sin pronunciarse ni aceptando ni negando. Adherentes a los pirronismos y que más recientemente sinónimo parcial del falibismo. Por ejemplo, suspenden el juicio en las investigaciones. Las corrientes filosóficas que cuestionan la posibilidad de alcanzar un conocimiento cierto y objetivo. Los criterios ante las formaciones dogmáticas, buscando en su lugar la suspensión del juicio y atracción, imperturbabilidad. En el objetivismo es un sistema filosófico desarrollado por la escritora y filósofa rusa estadounidense de origen judío Ayn Rand, que presenta posturas propias metafísicas, epistemología, ética, política y estética. Sostiene que la realidad absoluta independiente de la mente y del ser humano y que el humano está en contacto con dicha realidad a través de la percepción de sentidos que quiere conocimiento procesando los datos de dicha percepción por medio de la razón o identificación no contraria. Enfatiza la realidad objetiva, la razón y el interés propio y racional como principio fundamental. Sostiene la verdad, existe independientemente de la flexibilidad individual y la razón es la herramienta principal para adquirir conocimientos y tomar decisiones. En el subjetivismo es la postura filosófica que toma como factor primario para toda la verdad y moralidad a la individualidad psíquica y el material del sujeto particular, siempre variable y imposible de trascender hacia una verdad absoluta y universal. El subjetivismo limita la validez de la verdad del sujeto que conoce. Juzga principalmente según su entendimiento y en consideración a su realidad. El realismo, que se asemeja mucho al escepticismo filosófico, tampoco admite ninguna verdad absoluta que tenga validez universal. Pero mientras el subjetivismo hace depender el conocimiento humano de factores que residen en el sujeto conocente. El realismo subraya la dependencia casi exclusiva de factores externos. ¿Qué son los paradigmas? De esta manera contribuye el desarrollo de lo que Kuhn llama creencia normal y como tal se manifiesta a través de los libros de texto propios de una ciencia o disciplina. Al presentar las teorías aceptan que las comunidades científicas de cada disciplina, explicándolas y compartiéndolas, mostrándolas a través de un experimento y observaciones. El paradigma define los métodos, los problemas que legítimamente debe abordar una disciplina o campo de investigación para ser legado a generaciones futuras de científicos. De esta forma, el paradigma incluye el plano de la investigación científica, lo siguiente. El planeamiento de su supuestamente teórico básico sobre la realidad y conocimiento, lo que se debe observar y escrutar en la investigación científica, los acuerdos compartidos en la comunidad científica, el tipo de método y metodologías que es legítimo emplear como parte de la investigación. Cómo debe conducir un experimento y qué equipamiento o instrumental está disponible para realizarlo. El tipo de interrogantes que se supone que hay que formular para hallar respuestas en relación con objetivos. Cómo deben estructurarse estas interrogantes y su perspectiva de respuesta. ¿Cómo deben, y cómo deben interpretarse los resultados de la investigación científica? El conjunto de teorizaciones que pretenden explicar los fenómenos de la realidad. El desarrollo de libros de textos científicos, tanto elementos como avanzados. El paradigma positivista, también conocido como paradigma cuantitativo, empírico, analítico o racionalista, tiene como objetivo principalmente
explicar, predecir y controlar los fenómenos mediante la verificación de teorías y leyes. Este enfoque es especialmente relevante en la investigación en física y en matemática, donde se busca identificar las causas reales de los fenómenos y su relación temporal con otros eventos. En las características, busca explicaciones casuales, objetivas de los fenómenos a través de la observación y la experimentación, utilizando métodos cuantitativos y buscan leyes generales. El paradigma positivista busca construir un conocimiento científico objetivo, basado en observación, la medición y la búsqueda de leyes generales en el fin de explicar, predecir y controlar los fenómenos. En ejemplo está la física, la química y la biología. Estas ciencias han desarrollado enormemente gracias al enfoque positivista, utilizando la observación, experimentación y la búsqueda de leyes universales para comprender el mundo natural. En los métodos científicos, la aplicación rigurosa del método científico con hipótesis, experimentos, análisis de datos y es central en el positivismo. Tenemos el post-positivismo. Es una postura metateórica que critica y enmienda el positivismo y ha impactado teorías y prácticas en la filosofía, las creencias sociales y diversos modelos de investigación científica. Los positivistas buscan la objetividad de reconocer los posibles efectos de sesgos, mientras que los positivistas enfatizan los métodos cuantitativos. En las características, ofrece un enfoque crítico y reflexivo que permite una comprensión más compleja y conceptualizada de los fenómenos educativos, lo que es especialmente importante en un mundo cada vez más complejo y diverso. Estado de la cuestión teoría, donde cualquier modelo que se propone para dar cuenta de normabilidad del derecho va más allá del positivismo jurídico. En los ejemplos está el reconocimiento de subjetividad, que busca la objetividad absoluta. El positivismo acepta que las perspectivas y los valores de investigador influyen en la investigación. Conocimiento imperfecto y probabilístico. En la realidad social es vista como compleja y facética, lo que significa que el conocimiento generado es siempre una aproximación imperfecta y probabilística de una verdad absoluta. Está el crítico. El crítico sienta su base en la teoría crítica del conocimiento que posiciona la reflexión y la emancipación social como respuesta a las hegemonías y las formas de dominio. Este paradigma, que se inspira en los aportes de teóricos como Marcuse, Girus, Habermas y Freire, plantea una mirada de la ciencia desde un punto de vista crítico y alude a la importancia. Característica crítica social. Analiza las estructuras de poder y las desigualdades sociales existentes, cuestionando las relaciones de dominación y opresión. Emancipación. Busca liberar a los individuos y grupos sociales de las limitaciones impuestas por las estructuras sociales opresivas, promoviendo su autonomía. En los ejemplos, el estudio de la desigualdad social y cómo afecta a la educación. Mientras que otros paradigmas pueden buscar simplemente comprender o describir una realidad. El paradigma crítico busca activamente cambiar. El constructivista es esencial. Plantea que el conocimiento no es el resultado de una manera copia de la realidad preexistente, sino que un proceso dinámico e interactivo a través del cual de información externa. En este proceso, la mente va construyendo progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos y potentes, de manera de que conocemos la realidad a través de los modelos. En la característica, el aprendizaje es un proceso activo. El aprendizaje no solo es un proceso de adquisición de información, sino que los estudiantes construyen activamente su conocimiento. El aprendizaje es personal. El conocimiento no se transmite de forma positiva. El aprendizaje es social.
El aprendizaje se produce en un enfoque de entorno social y cultural, donde los estudiantes interactúan y colaboran. El aprendizaje es contextual, el conocimiento se construye en un contexto específico y se relaciona con la experiencia. En el ejemplo, las discusiones con las preguntas abiertas implican proporcionar de espacios de debate, en los que no se fomenta la búsqueda de una respuesta correcta o de contestar preguntas por sí o por no. Los juegos de roles consisten en simular el ámbito educativo, situaciones de la vida cotidiana, de algún contexto histórico o cultural específico o de alguna determinada obra literaria. En los enfoques de investigación, los enfoques de investigación son un conjunto de planteamientos sistematizados, planteos sistematizados y controlados que se encargan en orientar la solución de un problema. El objeto del estudio fue analizar los enfoques de investigación en las ciencias sociales. El paradigma empleado fue el postpositivista, con enfoque cualitativo y diseño documental, el cual le permitió al investigador recoger información de libros y artículos relacionados con el tema abordado. Se utilizó como técnica de revisión de documental, la cual ayudó a obtener información para explicar el fenómeno. Como instrumento se usa la ficha de contenido o de trabajo, la cual permitió extraer para realizar el análisis y las discusiones. Los hallazgos expresan que los enfoques de investigación son unas perspectivas y formas de ser la realidad, los cuales se encargan de orientar la solución de un problema. También la revisión documental permitió indicar actualmente las creencias sociales. Se utilizan los enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos, experimental y participativo, cada uno de los cuales tiene sus características y elementos que lo distinguen. Dependiendo de los problemas planteados en el estudio, el investigador puede seleccionar el indicado. Se concluye en los enfoques de investigación, es la forma que se procede en un estudio. Orientan el camino que va a utilizar los investigadores para solucionar una situación problemática que se puede tener, que se haya observado y que se quiere investigar. En el enfoque de la investigación está el enfoque cuantitativo, se centra en la comprensión profunda de fenómenos sociales utilizando métodos como entrevistas, observación para explorar perspectivas y significados. Enfoque cuantitativo. Se enfoca en la medición y análisis estadístico de datos numéricos para establecer relaciones casuales y generar resultados a partir de muestras representativas. En el enfoque mixto, combina los elementos del enfoque cuantitativo y cualitativo para obtener una comprensión más compleja de un fenómeno. Aquí está, tenemos lo que es el enfoque de investigación, como dije anteriormente, los cuantitativos, el mixto y el cualitativo. Las características del cuantitativo es planteamiento a acostados, mide fenómenos, utiliza estadísticas, prueba hipótesis y teorías. En el proceso está el proceso deductivo, secuencial, probatorio, analiza la realidad objetiva. En bondades, generalización de resultados, control sobre fenómenos, precisión, réplica y predicción. En el mixto combina el enfoque cuantitativo y el cualitativo, como dije anteriormente. En las características del cualitativo están planteamientos más abiertos que van enfocándose. Se conduce básicamente en ambientes naturales. Los significados se extraen de los datos, no se fundamentan en las estadísticas. En los procesos está el proceso inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas, no tiene secuencia lineal. En las bondades, profundidad de significados, amplitud, riqueza interpretativa, contextualiza y el fenómeno. Tenemos los tipos de investigación. ¿Qué son los tipos de investigación?
Los proyectos de investigación pueden ser clasificados con base a los siguientes criterios. Por el propósito, la investigación puede ser básica o aplica según los métodos utilizados para obtener los datos que se pueden ser documentales, de campo o experimental, atendiendo al nivel de conocimientos que se adquiere. Podrán ser exploratoria, descriptiva o explicativa, dependiendo del campo de conocimiento en que se realice. Es científica o filosófica, conforme al tipo de razonamiento empleado. Es espontánea, racional o empírica, racional, acorde con el método utilizado. Es analítica, sistemática, deductiva, inductiva, histórica, comparativa y etc. En conforme al número de investigadores que se realizan en individual o colectivo. La investigación se puede clasificar según diferentes criterios como su propósito, alcance, diseño y método. En términos generales, se puede distinguir entre investigación básica o pura e investigación implicada. También se puede clasificar según su nivel de profundidad en exploratoria, descriptiva, correccional y explicativa. Además, dice que existen investigaciones cuantitativas, cualitativas, cada uno son propios y métodos y enfoques. Existen diferentes tipos de investigación y cada una tiene que servir en momentos diferentes. Todo depende de la necesidad de un estudio. Esto requiere seguir un proceso y explicarlo para solucionar un problema o crear nuevo conocimiento. Cuando aplicas diferentes modelos de investigación, puedes asegurarte de crear parámetros confiables para confirmar o negar una hipótesis. Así puedes asegurarte de que el proyecto que estás realizando aportará información valiosa a la industria o a la sociedad. ¿Por qué es importante conocer los tipos de investigación? Obtener evidencia relevante para el problema de investigación generalmente implica especificar el tipo de investigación aplicada para probar una teoría, evaluar un programa o describir con precisión un fenómeno. Sin embargo, los investigadores comienzan el proceso demasiado pronto, antes de definir que la información necesita para responder las preguntas del estudio. Si no se elige entre uno de los tipos de investigación previamente, las conclusiones traídas corren el riesgo de ser débiles y poco convincentes, y en consecuencia no podrán abordar adecuadamente el problema general del estudio. Está el tipo de investigación y la investigación exploratoria. Dice que esta es aquella que en sí aspira a examinar un tema de desconocido o poco estudiado mediante una aproximación inicial o general. Su objetivo es obtener datos, familiarizarse con el problema y servir de base pa- para futuras y complejas investigaciones, o incluso formular hipótesis que abran nuevos campos experimentales. Por ejemplo, las investigaciones iniciales son materiales desconocidos sobre nuevas enfermedades como el SIDA en la década de 1980 o sobre fenómenos sociales inexplorados, como los efectos psicológicos y sociales de una pandemia en el 2020. Y está la descriptiva. Es aquella que intenta especificar las características de un fenómeno o un tema de estudio mediante la recolección de información, tanto cuantitativa como cualitativa, y su procesamiento o medición. Su objetivo es ofrecer una descripción precisa del fenómeno, pero no obtener respuestas sobre por qué sucede o cómo se relacionan las variables que producen. Por ejemplo, los estudios estadísticos empleados en mercadotecnia, los sondeos electorales o los censos de población que describen la composición de la sociedad. Por otro lado, tenemos la correlacional. Es aquella que busca identificar las relaciones entre dos o más variables, de una muestra a un contexto específico, para aproximarse a una explicación parcial de un fenómeno. Por, por lo general,
Se basa en mediciones cuantitativas que ofrecen datos estadísticos, pero no necesariamente contesta a las preguntas sobre por qué se produce tal asociación entre variables. Por ejemplo, la investigación sobre las relaciones entre el nivel de autonomía en el trabajo y la motivación laboral en el ámbito determinado, o el estudio sobre la relación entre el uso de ciertos medicamentos y los daños en la estructura dental de los pacientes. En la explicativa dice que es también llamada investigación casual. Es aquella que intenta comprender un fenómeno mediante la identificación de sus causas. Se orienta a contestar las preguntas sobre cómo y por qué se produce un hecho y por qué se relacionan las variables del modo en que cómo lo hacen. Por ejemplo, un análisis de efectos de fuego sobre las estructuras de hormigón que indaga las causas específicas, o un estudio electoral que no describe cuántas personas votan, o un candidato o cómo se correcciona el voto con, con variables como la edad y el estado social, sino que busca explicar por qué determinados sectores votan a cierto candidato y no a otro. Bueno, esto sería todo lo que es enfoques, paradigmas, tipos de investigación.